13 de marzo. Del Evangelio de San Lucas, capítulo 4, versículos 24 y siguientes. En aquel tiempo Jesús llegó a Nazaret, entró en la sinagoga y dijo al pueblo: Yo les aseguro que nadie es profeta en su tierra. Había ciertamente en Israel muchas viudas en los tiempos de Elías, cuando faltó la lluvia durante 3 años y medio. Y hubo un hambre terrible en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda que vivía en Sarepta, ciudad de Sidón. Había muchos leprosos en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado, sino Naamán, que era de Siria. Al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose, lo sacaron de la ciudad y lo llevaron hasta una barranca del monte, sobre el que estaba construida la ciudad para despeñarlo. Pero él, pasando por el medio de ellos, se alejó de allí. Hoy en este Evangelio vemos las dificultades por las que pasó nuestro Señor. Está en su casa, está con los suyos, lo han conocido desde pequeño, y sin embargo no están abiertos a la novedad de este hombre. No fue acogido. Quisieron despeñarlo. No descubrieron en él al Mesías que se encontraba en medio de ellos. ¿Y cuántas veces nosotros nos pasa lo mismo? Al mensajero de Dios, al que Dios pone a nuestro lado para acercarnos al cielo, a la eternidad, no lo vemos. Nos quedamos en las apariencias y no vemos el interior. Nuestro Señor invita a la fe, a la conversión, pero no condiciona nuestra voluntad. No nos suceda lo mismo que a sus contemporáneos, que el Señor pase por nuestras vidas y no nos percatemos o que no estemos dispuestos a acoger su mensaje. Consideremos las incompresiones de que fue objeto Jesús y cómo en medio de todas ellas Él conservaba la alegría, la paz, la tranquilidad, porque había venido a salvar a la humanidad entera. Estaba cierto de su propósito, de la meta en su vida, y las contrariedades no le impedían seguir caminando hacia esa meta. Vivimos así como Él, dispuestos a negarnos a nosotros mismos en lo que sea, con tal de predicar el Evangelio. La Cuaresma nos invita a abrir no solo nuestro corazón, sino toda nuestra vida al mensaje de los profetas, al mensaje del Evangelio, al mensaje de Cristo, a su amor. No desaprovechemos esta oportunidad. El Papa Francisco en sus reflexiones nos decía: los habitantes de Nazaret se mostraron igualmente despectivos tras escuchar a Jesús. Leer del profeta Isaías aquel sábado en la sinagoga cuando dijo: hoy ha sucedido esto, hablando de la liberación, de cómo el pueblo sería liberado. La gente comentó: ¿qué pensáis de este hombre? Es uno de nosotros, lo vimos crecer desde niño, nunca estudió. Y la gente lo despreció e incluso quiso matarlo. De nuevo más tarde Jesús sintió este desprecio por parte de los dirigentes, de los doctores de la ley que buscaban la salvación en la casuística moral. Esto se puede hacer hasta aquí, hasta allá. Y así no sé cuántos mandamientos tenían. Y la pobre gente, por eso el pueblo no se fiaba de ellos. Lo mismo ocurrió con los saduceos, que buscaban la salvación en compromisos con los poderosos del mundo, con el emperador. Unos con redes clericales, otros con redes políticas, buscaban la salvación, pero el pueblo tuvo un instinto y no creyó en ellos. En cambio, creyeron en Jesús porque hablaba con autoridad. Entonces, ¿por qué este desprecio? Es porque en nuestra imaginación la salvación debe venir de algo grande, de algo majestuoso. Solo los poderosos pueden salvarnos, los que tienen fuerza, los que tienen dinero, los que tienen poder. Esa gente puede salvarnos. En cambio, el plan de Dios es diferente. Así sienten desprecio porque no pueden entender que la salvación viene solo de las cosas pequeñas.
de la sencillez de las cosas de Dios. Y cuando Jesús propone el camino de la salvación, nunca habla de cosas grandes, sino solo de cosas pequeñas. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y de nuestra Madre del Cielo, descienda sobre ti y permanezca para siempre. Amén.